Entonces, el paciente que le consulte a veces sabe el nombre común. Entonces, con que usted sepa este truco, pues más o menos sabe a qué género enfocarse. La distribución, entonces, les coloqué ahí, digamos, las dos principales. Botrops atrox se encuentra hacia la región sur del país, mientras que la Botrops asper se encuentra hacia la región norte y pacífica del país. Esta es como se ven de manera real, la Botrops asper, que es la talla X. Si ustedes se fijan, la piel parece que tuviera unos dibujitos como en forma de X, por eso la llaman así. Y la Botrops atrox, que es la mapana. Las dos de arriba son otros géneros de Botrops. Y Crotalus durisus, que es la cascabel. Entonces ustedes pueden ver, junto a la cabecita se ve el cascabel. O la Lachesis muta, que es el verrugoso, ¿sí? Que es una serpiente muy opaca, con bastantes escamas. Bien, los venenos de las serpientes género Botrops tienen muchas sustancias, tienen alrededor de 50 sustancias, y las sustancias varían dependiendo de la región donde se ubiquen las serpientes. Entonces no es lo mismo una Botrops de México, una Botrops brasilera o una Botrops colombiana. Tienen sustancias similares, pero varía la concentración de cada una. Incluso dentro de Colombia, las Botrops, puede ser una misma Botrops asper, puede variar dentro de su especie, puede variar el veneno. En general, el veneno tiene estos componentes de mayor importancia, y el primero de ellos es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 lo que va a hacer es el efecto catalítico, el efecto procoagulante, tiene efecto cardiotóxico, mionecrótico, cardiotóxico, nefrotóxico, miotóxico. Además, asociada a la fosfolipasa, y no la coloqué allí, pero es importante mencionar, los venenos tienen una hialuronidasa. La hialuronidasa es importante porque lo que hace es romper tejido y permitir que el veneno ingrese más rápido. Las hemorraginas, que lo que hacen es daño endotelial y precisamente favorecen una hemorragia bastante severa y bastante difícil de controlar. Miotoxinas, como la crotamina o cardiotoxinas específicas, que van a hacer daño del músculo y pues subsecuentemente daño de la función renal. Algunas aminas biogénicas que lo que hacen es aumentar la liberación de histamina, porque hacen degranulación de mastocitos, y aumentan las concentraciones de bradicinina también. Y hay algunas sustancias nefrotóxicas directas que van a hacer necrosis tubular aguda. Las manifestaciones clínicas varían, y ya vamos a ver el cuadrito de severidad, pero en general, de acuerdo a lo que vimos del veneno, pues digamos que es deducible, ¿no? ¿Qué puedo tener yo? Un paciente que tenga hemorragia, puede ser en el sitio de la mordedura o puede ser una hemorragia sistémica, gingivorragia, epistaxis, hematuria, hematoquesia. Voy a tener un paciente con flictenas, entonces fíjense, hay flictenas hemorrágicas que se deben drenar habitualmente para que no se sobreinfecten. Pacientes que ya pueden hacer una gangrena, pacientes que pueden tener un síndrome compartimental, y la clasificación de severidad la vemos mejor en este cuadrito. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque es que dependiendo de la clasificación que yo haga inicialmente, voy a hacer el manejo, ¿sí? Un accidente leve, entonces, bueno, para clasificar en leve, moderado, severo, pues tengo dos parámetros: si hay efecto local o si hay efecto sistémico. En el accidente leve, entonces, por ejemplo, el efecto local es que se comprometa uno o dos segmentos, que la diferencia de diámetro con la otra extremidad no es mayor de 4 centímetros,
que no hay necrosis, que no hay flictenas o si las hay son muy pocas, y que hay sangrado local o no hay sangrado en la zona de la mordedura. Las manifestaciones sistémicas, pues básicamente no hay, ¿cierto? Yo no tengo por qué tener ni sangrado en otro sitio, ni alteraciones hemodinámicas, incluso ni siquiera hay alteración de tiempos de coagulación. Puede ser que eventualmente se tornen prolongados, pero es una prolongación muy ligera. Recordar de todas maneras que pese a que nosotros clasifiquemos inicialmente un caso como accidente leve, puede ser que lo debamos reclasificar más adelante. Entonces esto es un evento dinámico en el que el paciente puede estar fluctuando en cuanto a la severidad. El accidente moderado, entonces ya hay compromiso de edema en 2 o 3 segmentos. La diferencia con la otra extremidad en diámetro es mayor de 4 centímetros. Hay más flictenas hemorrágicas y hay hemorragia local activa. En la anterior podía estar ausente. Aquí yo ya voy a ver efecto sistémico, entonces puedo ver gingivorragia, epistaxis, hematuria, pero no hay compromiso hemodinámico. Los tiempos de coagulación pueden estar prolongados. Porque el compromiso hemodinámico, recuerden que del veneno de una Botrops, la Botrops yararaca, que es brasilera, se extrajo el captopril, porque ese veneno se comporta, pues uno de sus componentes se comporta como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces por eso en estos pacientes es muy frecuente ver hipotensión. Y en el accidente severo, entonces yo ya tengo compromiso de 3 o más segmentos. Cuando la mordedura es en cara o cuello, de una vez se clasifica en accidente severo. La diferencia de diámetro, es mayor de 4 centímetros. Hay necrosis. Si el paciente le manifiesta que el animal, la serpiente, era mayor de 1 metro, también se puede clasificar en accidente severo. Digamos que estos no son parámetros que ustedes deban tomar aislados, sino en contexto, ¿cierto? Con la situación clínica y con lo que manifiesta el paciente. Casi no hay flictenas ya. Y en este caso, todos los accidentes por la quesis muta, alias verrugoso, se clasifican como severos. Las manifestaciones sistémicas, entonces ya el paciente está muy grave, está con compromiso hemodinámico, está con alteración de los tiempos de coagulación y ya tiene complicaciones. Entonces tiene coagulación intravascular diseminada, falla renal aguda, sangrado intracraneano, entre otros. Los laboratorios que se deben pedir con estos pacientes, entonces son, en principio, tiempos de coagulación, porque es, digamos, uno de sus efectos principales, ¿sí? La hemorragia. Si yo estoy en un lugar, en un nivel de atención básico, donde no tengo ni siquiera laboratorio y escasamente cuento con un tubo de ensayo y una gradilla, entonces puedo hacer una prueba básica que se llama la prueba del todo o nada, o prueba de coagulación en sangre total. Esa prueba se hace tomando 5 centímetros cúbicos de sangre del paciente, se colocan en el tubo de ensayo, se tapa, lo mueven o lo baten, lo agitan ligeramente, no muy fuerte porque se puede embolizar la muestra, se coloca sobre la gradilla en reposo 20 minutos y a los 20 minutos se voltea el frasco nuevamente. ¿Qué voy a ver yo? Pues si hay coagulación o no. Si al voltearlo hay un coágulo estable, la prueba es negativa, es decir, que yo la puedo reportar como prueba que coagula. Prueba del todo nada que coagula. Pero si al voltearlo hay un coágulo que es muy friable o ni siquiera hay coagulación, lo reporto como prueba del todo nada que no coagula, es decir, es una prueba positiva. Si yo estoy en un nivel de atención más alto, no es válido hacer prueba del todo nada. Ahí ya es obvio que yo debo pedir tiempos de coagulación. Esto es solamente cuando deseo hacer como una aproximación para clínica inicial al evento. Además, puedo encontrar, si yo hiciera como las dos cosas al tiempo, que la prueba del todo de nada esté normal, pero los tiempos de coagulación estén prolongados. Entonces, no hay una correlación directa y la prueba del todo de nada no es una prueba sensible. ¿Qué más debo pedir? Un cuadro hemático con plaquetas. Si puedo pedir fibrinógeno y dímero D, perfecto. BCG, PCR, electrolitos, función renal y uroanálisis.
Importante porque precisamente este veneno es nefrotóxico, seca total porque es miotóxico, y gases arteriales cuando hay alguna complicación en el paciente. Imágenes diagnósticas pido solamente si hay alguna complicación, entonces yo puedo pedir una radiografía de tórax para descartar un SDRA o un TAC de cráneo simple cuando el paciente convulsiona y quiero ver si lo que está haciendo es una complicación como un sangrado intracraneano por efecto de las hemorraginas. Medidas prehospitalarias, es importante que las tengan en cuenta tanto para ustedes por si en algún momento llegan a estar en una circunstancia similar donde puedan atender a alguien. Entonces, importantísimo, inmovilizar la extremidad. Inmovilizar no es lo mismo que hacer torniquete. Jamás se hace torniquete en accidente bootrópico, porque lo que hacemos es que al aplicar un torniquete estamos dejando en esa extremidad, en la parte distal, todo el veneno concentrado y pues tiene más efecto de hacer necrosis, más tiempo de hacer necrosis. Solamente inmovilizo, pongo la extremidad en una posición neutra, es decir, a la altura del corazón, y llevo al paciente rápidamente a una consulta de urgencias. Importantísimo también tranquilizar al paciente, no hay necesidad de que usted coja al paciente y se vaya corriendo con él, porque lo que hace es aumentar frecuencia cardíaca, tensión arterial y aumenta pues obviamente circulación del veneno y distribución. No hay que realizar incisiones para sacar el veneno, ese veneno como tiene una hialuronidasa se riega y se disemina muy fácilmente, entonces con incisiones no lo van a sacar, y con succión pues el riesgo que hay es que usted sobreinfecte la herida. No ingerir, no aplicar tópicamente o no inyectar sustancias como licor, como hidrocarburos, gasolina, petróleo o como pólvora. ¿Sí? La gente cree que eso sirve todavía, entonces eso sí va a pasar, sí les lo van a encontrar. No aplicar hielo puede empeorar, pues como hay parestesias y pérdidas de sensibilidad, entonces se van a perder alguna valoración clínica. Recomendar pues que no haya una curación empírica o por curandero, porque eso no sirve, y pues tranquilizar al paciente. El tratamiento específico, pues ¿cuál es? El antiveneno. Entonces, el antiveneno tiene una forma específica de administrarse, pero antes yo debo favorecer en este paciente una cosa primordial y es una buena hidratación parenteral. Entonces debo tener dos accesos venosos, uno para líquidos parenterales y uno para pasar el antiveneno. Si el paciente tiene saturación menor de 92%, coloco oxígeno suplementario, es decir, debo hacer todas las medidas de soporte iniciales. Sí, se puede hacer una curación inicial, claro, no hay problema con eso. Y eso va a limitar la sobreinfección porque las serpientes tienen bacterias en la cavidad oral, entonces va a limitar un poco esa sobreinfección a largo plazo. Y la recomendación para líquidos parenterales es entre 10 y 30 cc kilo en bolo. Ya después se continuará de acuerdo pues, a las restricciones del paciente, así es un paciente pediatra. El antiveneno, entonces, se administra en una dilución de solución salina. En adultos 250 cc, en niños 100 cc. Y ojo cómo lo van a pasar, porque es bien importante tener esto en cuenta. Yo lo empiezo pasando a 10 gotas por minuto por los 10 primeros minutos. Y si el paciente en esos 10 minutos no hizo reacción alérgica, lo termino de pasar entre 30 y 60 minutos. Inicialmente se pasa tan lento precisamente para ver reacción alérgica y para dar manejo. Si en los 10 primeros minutos hizo reacción alérgica solamente cutánea, muy localizada y muy leve, lo manejo con antihistamínico y reinicio el goteo. ¿Sí? No sé si en algún momento leyeron o alguien les habló de hacer sensibilización al antiveneno, eso no se hace. Claramente lo que tenemos para contrarrestar el veneno de Botrops es el antiveneno, entonces lo que debo hacer es pasar el antiveneno. ¿Cómo? Pues manejando al paciente las veces que sea necesario, manejándole su reacción alérgica hasta poder pasarlo todo. Y esta es una parte bien importante porque es, de acuerdo a la severidad con la que clasificamos al paciente clínicamente, vamos a dar el manejo.
Y ese manejo también depende de qué antiveneno tengamos. Entonces, un poquito para comentarles, en el país tenemos principalmente 3 antivenenos. Uno, del Instituto Nacional de Salud. Estos 3 son polivalentes, es decir que están hechos a partir de varios venenos de diferentes especies de serpientes. Entonces, Instituto Nacional de Salud, Proviol, que es un laboratorio particular, y Bioclon, que es un laboratorio de México, en donde se encuentra el anti-Bimintri, que lo van a encontrar mucho en hospitales y puestos de salud. Porque yo les hacía énfasis antes de que los venenos entre unas especies, entre la misma especie, puede ser diferente a veces, dependiendo del lugar. Si a nosotros nos traen un antiveneno hecho con una Botrops de México, es muy probable que ese veneno era diferente pues, al de nosotros. Entonces por eso yo voy a necesitar más ampollas para contrarrestar un veneno colombiano. Si el accidente es leve, entonces manejo con 2 ampollas, moderado 4 y severo 6. Si tengo antiveneno de Proviol o Bioclon, 4 ampollas para leve, 8 para moderado y 12 para severo. Bueno, abajo no se ve nada, no sé qué se veía mejor. Pero lo que les quería mostrar ahí es la dosis de veneno que yo debo neutralizar con las ampollas de antiveneno. Por eso uno no hace cálculos, yo no les estoy dando una dosis de cálculo para paciente pediátrico, por kilo de peso, por ejemplo, por superficie corporal, porque yo lo que debo neutralizar es la cantidad de veneno inoculado, ¿sí? Entonces, para el accidente leve, asumimos que hubo una inoculación de veneno de más o menos 100 miligramos. Entonces, con 2 ampollas del instituto o con 4 de Proviol, neutralizo 100 miligramos de veneno. Para un accidente moderado, asumo que hay una inoculación de 200 miligramos de veneno. Entonces, con esa cantidad lo neutralizo. Y para un accidente severo, hubo una inoculación de más o menos 300 miligramos de veneno. Entonces, yo utilizo el antiveneno, dependiendo de la dosis que debo neutralizar. La quesis muta, dijimos antes, que es un accidente botrópico severo, de entrada se clasifica como severo, entonces lo vamos a manejar con el esquema de severidad. Ya pasando pues al manejo de las reacciones alérgicas, entonces tengamos en cuenta algunos criterios para el diagnóstico de anafilaxis. ¿Por qué? Yo les mencioné que cuando hay una reacción cutánea muy sencillita, alérgica muy sencilla, el manejo es con antihistamínico y reinicio el goteo del antiveneno. Pero cuando la reacción es anafiláctica, debo tener en cuenta esto para hacer otro manejo. Entonces, ¿cómo se clasifica la anafilaxis? Porque hay compromiso de piel o mucosas en minutos o horas, más compromiso respiratorio o hipotensión o lesión de órgano blanco. Entonces puedo ver síncope, por ejemplo. Cuando tengo 2 o más de los siguientes, en minutos y horas, tras la exposición a un alergeno, entonces compromiso de piel y mucosas, compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas asociados, o síntomas gastrointestinales persistentes. O cuando se presenta hipotensión en minutos y horas, al momentico pues que yo le inicié el antiveneno. Y por ejemplo en niños se ve con disminución del 30% de la presión arterial y en adultos presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o disminución del 30% de la presión sistólica basal. ¿Para qué debo tener en cuenta? Porque es que en caso de que el paciente entre en shock anafiláctico, como yo lo que debo es pasarle el antiveneno, entonces suspendo el goteo y inicio un paso de adrenalina. La adrenalina la debo preparar en una dilución de 1 en 1000 y la dosis es de 0.01 miligramos kilo de forma subcutánea. Con eso controlo la reacción anafiláctica del paciente. Si el paciente ya está severamente comprometido, lo que debo hacer es manejar adrenalina endovenosa directa, sin dilución, pero es un paciente que ya debe estar monitorizado y que debe estar siendo manejado en UCI, preferiblemente por especialista. La adrenalina, como ven, la puedo repetir cada 15 minutos, subcutánea a necesidad. Y puede ser que en el primer paso de adrenalina el paciente respondió satisfactoriamente,
Reinicio el goteo de antiveneno y vuelve a presentar reacción alérgica, pues nuevamente paso a adrenalina y reinicio el goteo de antiveneno. El soporte, como les decía, líquidos parenterales. No administrar AINES ni aspirina porque también va a ser antiagregación plaquetaria, que es uno de los efectos del veneno de las Botrox. Y no administrar medicamentos intramuscular porque pues como está consangrado y con tiempos de coagulación prolongados, entonces puede haber un hematoma. Para manejo del dolor, porque los pacientes sí se quejan de dolor, se puede manejar con acetaminofén o con algún opioide, por ejemplo tramal. Administrar toxoide tetánico, pero una vez los tiempos de coagulación estén corregidos. Remover las joyas para evitar riesgo de aparición de síndrome compartimental. Hacer curación, entonces lo que preguntaban, se puede hacer un lavado inicial como en la atención prehospitalaria y durante la estancia hospitalaria se deben hacer curaciones frecuentes, drenar las flictenas para evitar que eso se convierta en caldo de cultivo y se sobreinfecte, pero aunque se pueden dejar cubiertas las heridas, no se deben dejar con vendaje elástico o con torniquete, ¿sí? Es lo único que no se debe hacer. Y la extremidad siempre en posición neutra. Bueno, como les decía, como es un cuadro dinámico, entonces puede ser que yo inicialmente clasifique el cuadro como un accidente leve, administré 2 ampollas de antiveneno del Instituto Nacional de Salud, pero el paciente no responde y digamos que sus síntomas empiezan a ser más floridos. Entonces yo reclasifico el evento. Si lo reclasifico en severo, entonces como para severo necesito 6, le administro 4 adicionales, ¿sí? Que ya le administré 2 iniciales, entonces lo que hago es completar la dosis. Debo jugar es con esos valores de ampollas, porque si tengo, y eso ocurre muy frecuentemente, tengo ampollas del instituto y tengo ampollas de Proviol, pues debo hacer como lo que necesite el paciente. Complicaciones que se pueden observar, entonces anemia. La anemia pues obviamente se manejará con transfusiones si es necesario y si el paciente sigue inestable hemodinámicamente. Hemorragias del sistema nervioso central, y ya para eso pues habrá que hacer una valoración, una interconsulta con neurocirugía para ver si hay necesidad de drenaje. Síndrome compartimental, que es de las cosas más frecuentes que existen. Entonces, en caso de síndrome compartimental, el manejo médico inicial es con manitol al 20% endovenoso a 5 cc kilo en 1 hora. Si con eso veo que ¿qué hace el manitol? Pues el manitol es catártico, entonces va a favorecer que se elimine ese líquido acumulado dentro de la extremidad, pero si no veo mejoría del paciente, si el paciente no evoluciona, pues ya el siguiente paso es el manejo quirúrgico con fasciotomía. Y la sobreinfección, que ocurre en menos del 20% de los casos, esto es para que lo tengan en cuenta, porque es muy frecuente que los médicos coloquen antibiótico profiláctico en accidente ortopédico. No hay necesidad, vean que es menos del 20% lo que se sobreinfecta. Con que hagan una buena curación inicial, a veces no hay necesidad de hacerlo. Cuando ya se decide colocar antibiótico, es antibiótico a dosis terapéuticas, nunca a dosis profilácticas. Y las bacterias que más frecuentemente encontramos allí son gram positivos, gram negativos y anaerobios. La Morganella morgani es una de las principales, que es un gram negativo. Está en la cavidad oral de las serpientes. Hay un estudio muy bonito en la página de Proviol de flora bacteriana en cavidades orales de serpientes, para que vean pues la clasificación y tengan en cuenta el manejo antibiótico que se puede hacer. Y esa flora bacteriana en las serpientes depende pues obviamente de su alimentación, y las serpientes se alimentan de ratones, algunos roedores pequeños, entonces ellos tienen bacterias en su tracto digestivo, precisamente esas bacterias son las que están en la boca de la serpiente. Cuando decido hacer manejo, entonces no se administran aminoglucósidos precisamente porque son nefrotóxicos y porque el veneno de esta serpiente es nefrotóxico. Administro, hay 3 opciones terapéuticas: ciproflinda, ciprocefalosporina de tercera o clinda cefalosporina de tercera.